Gracias, senadora. Senadora de la Rosa tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, como quiero adelantar también mi voto positivo en general con este proyecto de ley y mi voto negativo en muchos bloques de este proyecto, sobre todo lo que se trata con el blanqueo y también con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Entendiendo mi voto positivo es fundamentalmente, porque una vez lo dije, estoy en las antípodas de este gobierno nacional, política e ideológicamente. Pero así le quieran devolver 100 pesos, 200 pesos o 300 en el IVA o 50 pesos, 50 centavos, yo voy a votar positivamente. Y en ese sentido, como dijeron los señores senadores y senadoras, sí creo que es importante devolver a los jubilados y sobre todo a esos jubilados que tienen tanta edad y que están muy cerquita ya, están los finales de su vida, devolver algo que le corresponde. Por eso mi voto positivo, pero la verdad que escuchando a los señores senadores y senadoras, fundamentalmente a la compañera senadora por Tucumán, ella hablaba, ¿no es cierto?, de lo que significa el bicentenario, lo que significan los derechos sociales en la historia argentina, y nombró la sociedad de beneficencia. Cuando ella lo nombra, bueno, yo me acuerdo que tiene mucho que ver justamente con el bicentenario de la Independencia Nacional, porque a poco de celebrarse, en 1816, Rivadavia, en 1823, crea la Sociedad de Beneficencia en la Argentina, que era una forma de encauzar con un criterio asistencial todo lo que es los problemas sociales agudísimos que había en la Argentina. Pero claro, hay una concepción en el peronismo que justamente no es asistencialista, es de derechos sociales. Hay un libro muy importante escrito en el Ministerio de Trabajo de la gestión anterior, donde justamente decía Argentina en el bicentenario, decía de la sociedad de beneficencia a los derechos sociales. Y creo que eso resume lo que ha hecho el peronismo en sus primeros gobiernos y en los últimos 10 años. En los primeros gobiernos, como también lo dijeron, la incorporación en la Constitución del 49 de tantos derechos del trabajador, de la ancianidad y muchos otros, la conquista del voto femenino, y en el último gobierno, como también lo dijeron muchos senadores y senadoras, lo que significó los derechos sociales y la inclusión social y la ampliación de derechos sociales en la Argentina, incluido este tema que estamos hablando, que es del tema previsional y de la seguridad social a los argentinos y a las argentinas. Por supuesto que yo creo que esto no es, este proyecto en sí es muy ampuloso su nombre con respecto a una reparación histórica. Creo que es justo pagarle a los jubilados, pero reparación histórica, como dijeron las compañeras, es lo que verdaderamente se hizo con la inclusión de más de 2 millones de viejos y viejitas y más viejas, más mujeres argentinas que se pudieron jubilar, más de 3 millones, acá me dice exactamente el senador, que se pudieron jubilar, pero en un esquema de inclusión social, no en un esquema asistencialista, como se pretende en este proyecto que fue enviado por el presidente Macri. O sea, la inclusión social en la moratoria, ¿qué es lo que reconoce? Primero que reconoce una historia en la Argentina, una historia de crisis sucesivas, de trabajadores en negro, de trabajadores que tienen 10, 15 o 20 años de aportes, nada más, pero que trabajaron toda su vida, y también las amas de casa, las mujeres. Entonces, con las moratorias se incluye a las personas plenamente como están hoy incluidas en el esquema de la jubilación, de reparto, solidaria y verdaderamente inclusiva, que es ejemplo en el mundo entero en la Argentina. Entonces, por eso es que nos choca cuando viene un proyecto del presidente que es asistencialista, porque si no fuera, como bien lo dijeron los otros senadores, si no fuera por las modificaciones que hizo el peronismo en la Cámara de Diputados,
realmente estaríamos ante un modelo asistencialista 100% en lo que significa la asistencia o la previsión social en la Argentina. ¿Y esto es por qué? Por ejemplo, el tema de la pensión. Acá hay un corte con la pensión universal. Primero es un corte que ya no es más jubilado, incluso se saca fuera del financiamiento de lo que es la ANSES y lo financia directamente como cualquier plan social lo financia el Tesoro Nacional. Después con la edad jubilatoria de las mujeres. Baja, digamos, o sea, sube la edad jubilatoria de 60 a 65 años y le baja la retribución a un 80% de la mínima jubilatoria. Entonces es un esquema, es una idea diferente de cómo se tiene que asistir a nuestros viejitos y a nuestras viejitas. Y si no fuera por las modificaciones que se hizo en diputados, ¿y cuáles fueron esas modificaciones? Muchas, pero quiero decir entre ellas que la moratoria, que va a tener una vida de 3 años más, de una vigencia de 3 años más para las mujeres y una moratoria diferente con vigencia de 1 año más para los hombres, fue incorporado por los compañeros en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque no lo iban a votar, ni ellos ni nosotros, este proyecto de ley. Por eso quiero decir que efectivamente hay una clara definición política, ideológica, qué hacer con nuestros adultos mayores en la Argentina. Con respecto a las provincias y al acuerdo firmado por los gobernadores, por supuesto que estamos convalidando la devolución, no digo del 15, lo que estamos convalidando es, digamos, parte de esa devolución es el 3%, que deberían devolver este año. Y como bien dijeran otras compañeras senadoras, la verdad que ese dinero que le corresponde a las provincias por el 3% del rescate de esa coparticipación, la verdad que ya está gastado. O sea, prácticamente cuando la Nación devuelva a las provincias este año, este 3% de coparticipación es para salvar, digamos, todas las reducciones que hizo el Gobierno Nacional de impuestos coparticipables. Esa es la situación de las provincias argentinas, entre otras, porque la verdad que podemos hablar mucho. ¿Qué relación tiene estos acuerdos con el sistema previsional? Mucho, porque justamente ese famoso 15% de precoparticipación que fue firmado, ese acuerdo suscripto en 1992, tuvo que ver con el déficit del sistema previsional argentino. Por eso las provincias acudieron a sostener el déficit del sistema previsional argentino. Bueno, en compensación el gobierno le daba sumas fijas para que pudieran pagar los sueldos, alcanzara, digamos, a pagar los sueldos de los empleados públicos, porque todo eso estaba en el marco de una feroz crisis que vivía la Argentina. ¿Y por qué hablo del déficit del sistema previsional argentino? Porque tenemos que decir que nosotros recibimos el sistema previsional argentino no solamente con pocos jubilados o con una amplísima población de hombres y mujeres excluidos del sistema previsional, sino además recibimos un sistema previsional con un déficit importante. Ese déficit se empezó a modificar y ya en el 2003 fue superavitaria. Y nosotros dejamos, señor presidente, una ANSES superavitaria. Porque esa es la pregunta que hicimos en la comisión, cuando nos dijo el administrador de ANSES, nos dijo con preocupación, o sea, yo lo veo con preocupación, de que el ANSES es hoy deficitario. Ese es un dato que la verdad no lo teníamos. Nosotros hemos dejado un ANSES superavitario. Y quiero decir con esto que esta ley puede ser, como así lo han dicho también otros señores senadores, que han hablado y han cuantificado lo que significaría pagar a todos los jubilados en el marco de esta ley, obviamente que se tiene que repensar, porque si hoy, según el ANSES, ya es deficitario, obviamente que con esta ley va a crecer ese déficit. Porque la verdad que más allá de que el blanqueo provea de fondos para pagar en partes, que
que también, bueno, es difícil que así lo sea. Ojalá que vengan los fondos del blanqueo. Yo en particular adelanto mi voto negativo a todo el capítulo de blanqueo. Creo de que es un premio a los evasores, es un premio a esos delincuentes que han evadido los impuestos en la Argentina, mientras cualquier hijo de vecino tiene que pagar el IVA a la leche o al pan. Y me parece que en este momento no debiera haber un blanqueo de capitales, debiera ser el año que viene. Entonces hay que esperar este primero, porque si hay un convenio internacional mediante el cual a partir del 1 de enero de este año se va a tener más información para poder recaudar de los que sacaron la plata fuera de la Argentina, y sobre todo una plata que están evadiendo impuestos, digamos que dijimos es un delito, creo que no es el momento del blanqueo. El blanqueo tiene que ser después, el año que viene. Hay otras fuentes de financiamiento que se puedan utilizar para poder pagar esta deuda a los jubilados. Entonces, a mí me parece que en este esquema, la verdad que reparación histórica me parece a los evasores. ¿Cuánto ganan los evasores en este proyecto de ley y cuánto ganan los jubilados? La verdad que me parece que hay más reparación histórica en el pago a los evasores, a los delincuentes, que a nuestros jubilados. Gracias. Gracias, señora senadora.